¿Qué tal a todos? Aquí de nuevo su amigo Pedro el Perico Moreno de BajoPenSolutions.com. Como pueden ver la filmina el día de hoy vamos a hablar de PFSense. Vamos a llevar a cabo la instalación de la última versión, la 2.7.2 versión comunitaria en Proxmox, en esta excelente plataforma de virtualización. Así que preparen su laboratorio porque aquí estamos listos para arrancar este video. Vamos a revisar la versión de Proxmox. Aquí la tenemos, miren, es la 8.1.4 y como pueden darse cuenta, mano de izquierda, no tengo ninguna máquina virtual en ejecución. No tengo internet hasta que instalemos PFSense. Así que miren, vamos a revisar. Si se pueden dar cuenta, aquí estoy pingueando a Google, no tengo salida a internet. Así que ocupamos instalar PFSense porque es el que protege esta red bajo Proxmox. Entonces, vamos a ver la red que vamos a trabajar. Aquí la tenemos. Como pueden darse cuenta, PFSense, tenemos dos interfaces físicas en Proxmox. Una está conectada a mi router de internet y la otra conectada a mi switch para proteger la red interna mi LAN. La LAN que vamos a proteger es la 192.168.1.8.0 máscara 24. PFSense es el nodo número 1. Proxmox es el nodo .2, por eso estoy conectado aquí localmente a él. Aquí pueden darse cuenta en el navegador, es el 8.2. Entonces, de fábrica PFSense viene predefinida con la red 192.168.1.0 máscara 24, tanto en la versión comercial como la versión comunitaria. Regularmente trato de evitar ese tipo de redes porque son muy comunes, por eso aquí le estoy dando un rango un poquito más alto. Y aquí a mano izquierda tenemos los datos que vamos a ingresar una vez que tengamos a PFSense instalado y entremos en la parte del wizard a través del GUI o del navegador. Son los que les voy a entregar. Aquí está el hostname que le voy a asignar a PFSense, el dominio. El DHCP se va a reconfigurar de manera tenemos que hacerlo una vez que reconfiguremos la interfase LAN, y el DHCP va a entregar como gateway y DNS a PFSense. Así que con esta información vamos a revisar las interfaces de Proxmox. Miren, vámonos aquí a Proxmox. Aquí tenemos las interfaces a mano derecha. Aquí Network, aquí están, miren, tengo dos interfaces físicas, la EN1, la ENP2S2, váyame el nombre. La primera está conectada al Bridge 0 o Puente 1. Esa, como pueden ver a mano derecha, le puse como notita LAN, que es la que tengo en el diagrama, aquí conectada físicamente a mi switch. Es el Bridge 0, de aquí en adelante así les voy a llamar, se me hace más práctico que el nombre VMBR0. Y el otro, que es el Bridge 1, es el que está conectado a mi proveedor de internet. Así que esa es la interfase física. Voy a revisar en este momento el Bridge 0, que es mi LAN, por así decirlo. Como pueden darse cuenta, aquí tengo IP estática. A mano derecha es la interfase física que está conectada a este bridge, que es el Bridge 0, que es mi N1. Y aquí tengo la IP. Aquí voy a cerrar la ventanita para que vean cómo lo configuré y está que esté activo cuando arranca Proxmox. Ahora vamos a revisar el Bridge 1, que es mi WAN. Como pueden darse cuenta, también arranca de manera automática cuando arranca Proxmox. Y aquí está la interfase física a la que está conectada. Como comentario, mi WAN. A mano izquierda, como pueden darse cuenta, no tengo datos de red. ¿Por qué? Porque no me interesa, no ocupo que esta tenga red, porque ya estoy administrando a través de la interfase que está en mi LAN, estoy administrando Proxmox, por lo tanto esta no me interesa, solamente es un puente para que PFSense pueda comunicarse con mi router de mi proveedor de internet. Por ello no es importante que esta no tenga datos de red. Así que le cerramos la pantallita. Ya hablamos de las interfaces de red y cómo están conectadas físicamente, porque a veces nos confundimos y las invertimos. Entonces Bridge 0 es mi LAN y Bridge 1 es mi WAN para PFSense. Ahora bien, el siguiente paso, no tengo internet, pero yo previamente ya había descargado PFSense. ¿De dónde lo descargamos? De la página oficial, de esta página que van a encontrar cuando se vayan a pfsense.org y el link que dice download descargas. Van a encontrar esta pantallita, la última versión 2.7.2. Proxmox nos pide la imagen .iso y esta se la entrega aquí en la descarga de PFSense, es la DVD, es la que nos entrega el .iso, el USB no. Este regularmente se utiliza para instalaciones físicas, es muy práctico, pero aquí el .iso es el que nos pide Proxmox, las máquinas de las plataformas de virtualización. Y aquí tenemos dos opciones, el AMD64 es la versión comunitaria, el Netgate es para unos equipos que antes producía Netgate, ahora sí el nombre, y una versión personalizada de PFSense. Este es el anterior a la PFSense Plus, que hoy se conoce como la versión comercial. Nosotros es la M64 DVD, y de donde la vamos a descargar, lo más cercano para mí es Austin, Texas, y ya descargué la imagen.
Una vez descargada, viene comprimida. Una vez que la descompriman, van a encontrar el archivo que nos pide Proxmox, el .iso. Este archivito lo van a ver ya que descompriman el archivo que descargaron de pfSense. Y ese se le tenemos que entregar a Proxmox. Para ello, que es el siguiente paso, ya hablamos de la descarga, ya hablamos de las interfaces de red. Ahora sigue el ISO que le tenemos que entregar a Proxmox para que él se los pueda entregar a las máquinas virtuales. Así que aquí en Proxmox, vámonos a la parte baja, local. Y aquí viene, en mi caso, se llama local, es donde tengo el almacenamiento local. A mano derecha, aquí está la sección de ISO Image, imágenes ISO. Aquí tengo todas las que tengo disponibles para crear mis máquinas virtuales. Aquí le tengo que agregar a pfSense ese archivo .iso para que él se los pueda entregar ahorita que generemos la máquina virtual. Así que vamos a subir el archivo aquí en Upload. Buscamos el archivo. Miren, ustedes busquen dónde lo colocaron. Yo aquí lo tengo en esta ruta. Aquí selecciono mi .iso de pfSense y le doy aquí Upload para que empiece la carga del archivo hacia Proxmox y él lo tenga a la mano para cuando creemos la máquina virtual. Listo, ya terminó, tarea con éxito. Cerramos la pantallita, ya tenemos aquí a pfSense para el siguiente paso, que es creación de la máquina virtual. Para esto seleccionamos aquí Proxmox. Y aquí tenemos una mano derecha, aquí tenemos creación de la máquina virtual, Create VM Virtual Machine, le damos un clic, listo. Vamos a crear la máquina virtual, el Virtual Machine ID, no se preocupen, este lo genera Proxmox, el nodo solamente tenemos uno, el nombre que le vamos a dar, pfSense 272-01, es el nombre que le voy a colocar yo, quieren colocarle otro nombre, adelante. Esto es lo que voy a hacer en esta sección de general, le damos Next. Y aquí me está preguntando dónde está la imagen ISO, el instalador, que ya se lo entregamos. Aquí lo buscamos, seleccionamos, aquí lo tenemos, lo seleccionamos. A mano derecha, el GES OS, el sistema operativo que vamos a emular. Es un BSD, no es Linux, no es Microsoft, no es Solaris, es otro, seleccionamos otro. Mano derecha, Next. Y aquí la placa madre que vamos a emular, tenemos dos. El i440FX, es una placa madre, vamos a decir como de los 90s. Discos duros de disco, giratorios, no hay mucho poder de cómputo, va a funcionar pfSense, el instalador es la carga del OS es MBR, el clásico MBR. Si queremos algo más moderno, con más emulando equipos más modernos, el Q35, cualquiera de los dos les va a funcionar, no hay ningún problema. En producción yo elegiría el Q35 porque ya estamos emulando BIOS que tienen soporte para equipos más modernos, por así decirlo, más poder de cómputo, había SATA ya, ese tipo de casos. Aquí también voy a seleccionar el BIOS, voy a seleccionar el OVMF UEFI, aquí lo selecciono, me está preguntando dónde está mi almacenamiento, tengo dos, el BMS es donde tengo mi almacenamiento de mis máquinas virtuales, este es donde está instalado el local ZFS, donde está instalado Proxmox, voy a seleccionar el BMS, donde tengo yo mis máquinas virtuales, ustedes seleccionen dónde van a guardar la máquina virtual de pfSense, lo demás no lo toco, el controlador SCSI, así lo voy a mantener, le damos Next, y aquí voy a emular un SCSI, no un IDE, aquí le voy a decir SCSI, y aquí el almacenamiento ya le comentamos, me está diciendo que me va a dar 32, es mucho 32 GB, le voy a dejar en 15 GB para pfSense, a mano derecha no lo voy a tocar, le damos Next, Sockets, le voy a dar dos núcleos, aquí a pfSense tengo 4, el chip soporta AES, es importante, para el tema de las VPNs le damos Next. Memoria, le voy a dar 4094 GB. Next. Aquí bien me está preguntando la interfase de red. Recuerden que tenemos dos. El Bridge 1 es la LAN. Aquí la selecciono. Aquí solamente puedo agregar una. Que no aplique el firewall de Proxmox porque pfSense es un firewall. La placa, la tarjeta de red que va a emular es una Intel E1000. Está bien, no hay tema por eso. Le damos Next. Y aquí terminamos. Y le damos Finish. Entonces ya tenemos la máquina virtual, ya la está generando. Solamente le asignamos una interfase de red. Voy a ahorita agregar la segunda, que es la LAN. Solamente le entregué la WAN. Aquí selecciono a pfSense, aquí lo tenemos. A mano derecha vamos a la sección de hardware. Y como pueden darse cuenta aquí, tenemos solamente una interfase. Voy a agregar una más aquí en Add Network Device. Ya le entregué el Bridge 1. La Bridge 0 es la LAN, la seleccionamos. Voy a quitarle otra vez aquí el firewall, que no aplique firewall. A mano derecha voy a emular aquí una Virtio. Aquí es importante, tenemos estas opciones,
que en su caso, ya que se está corriendo PFSense, evalúen todas las interfaces de red, háganle pruebas a las interfaces. En mi canal hay un video de ePerf, que es el ePerformance, para ver si nuestras interfaces están dando lo que es la capacidad máxima que tienen, para evaluar que esté acorde a nuestra red. Si son switches de 1 GB, tienen que ser interfaces de 1 GB. Son 10G, 100 megas, 100 megas, ¿no? Por eso es importante, aquí es la ventaja de la virtualización, que podemos hacer los cambios rápidamente y podemos evaluar cuál es la interfase que está acorde a nuestro equipo de cómputo donde estamos corriendo las máquinas virtuales, nuestro host. En mi caso voy a seleccionar el Virtio para la LAN. Le damos a dar agregar. Ya tenemos las dos interfaces. Miren, la Emil Bridge 1, que es mi WAN, y la Virtio, que es el Bridge 0, que es mi LAN. Con esto estamos listos. Vámonos aquí a opciones, el orden de buteo. Aquí tengo 3 opciones: el SCSI, que es el disco duro, y luego se va a ir por el DVD, y luego se va por la red. Le voy a quitar la red porque no tengo booteando nada por red. Le voy a dar OK. No va a encontrar el disco duro, entonces va a bootear a través del DVD. Como seleccioné un BIOS moderno, soporte para UEFI, soporte para el booteo seguro, el Secure Boot. Para PFS no funciona, hay que deshabilitarlo. Ahorita que arranque, vamos a entrar al BIOS presionando Escape para entrar a la sección del BIOS y deshabilitar el booteo seguro. Así que en este momento voy a abrir la consola. Aquí está. Le doy Start y empezamos a seleccionar Escape para irnos al BIOS. Aquí lo tenemos. Vámonos aquí abajo donde dice Device Manager, Enter. Buscamos que dice Secure Boot Configuration, Enter. Y como pueden darse cuenta, aquí es booteo seguro está habilitado. Le doy Enter. Le doy Enter, lo deshabilita. F10 y le confirmo con el Yes. Listo, le doy Escape. Salimos. Escape. Y aquí seleccionamos Continuar. Y le damos Enter. En este momento debe arrancar PFSense. Listo, aquí está arrancando ya PFSense. Esperamos solamente que cargue. Como todo sistema operativo, empieza su reconocimiento del hardware que se encuentra en este equipo de cómputo emulado físico, no hay ningún problema. Aquí ya es transparente para él. Él sigue buscando qué hardware se encuentra. En un momento va a empezar el Wizard. Listo, ya entramos al Wizard de PFSense, el cual realmente, así como está configurado, ya está listo. Va a funcionar en la mayor parte de las instalaciones. Yo nunca he tenido que hacer ningún cambio aquí, excepto cuando queramos arreglos de disco, pero en general, así como está, es suficiente. Solamente Enter, 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 confirmamos, seleccionamos el almacenamiento, como formatear el disco duro y listo. Así que le damos Enter, aceptamos, Enter, Install. Tenemos dos, ZFS, UFS. Me voy por ZFS, soporta más por el lado de los apagones, es más resistente a los apagones. El UFS es bueno. Aquí, al final de cuentas, no es tan importante en cuanto al desempeño, porque PFSense es un firewall, no es un servidor de archivos, no es un servidor de base de datos, es un firewall. Él es mover paquetes y eso lo hacen las interfaces de red, no el disco duro. Así que no es importante aquí. Si fuera el caso, cuál de los dos, cualquiera de los dos, pero en cuanto a resistencia a los apagones, que es como en esta zona que tengas pila, a veces te ganan, ZFS voy a seleccionar. Y es el que viene por el default a partir de la rama 2.6. Aquí seleccionamos ZFS, le damos Enter. Así como va a particionar el disco duro, no voy a hacer ningún movimiento, le damos Enter. Aquí, como pueden ver, igual en ZFS, UFS me permite llevar a cabo arreglos de disco, la instalación, pero como no tengo solamente un disco, la primera opción le damos Enter. Me pide que seleccione el disco duro que él encontró, le damos con la barra espaciadora, la seleccionamos y le damos Enter. Ahora sí, mano izquierda Yes, para confirmarle que adelante con la instalación y le damos Enter. En este momento empieza la instalación de PFSense. Va a ser muy rápido realmente. Es más tardado a veces la máquina virtual y también no es tan tardado al final de cuentas, ya que agarramos práctica. Podemos hacer las instalaciones rápido. 80%, 81%. Ya terminó PFSense de instalarse. Aún sigo sin internet, como pueden darse cuenta. Bien, reboot, listo. Recuerden cómo estaba el orden de buteo, disco duro y luego seguía el DVD. Así que ahorita el que sigue, que tiene que arrancar, es PFSense directamente instalado en el disco duro. Un momento nada más y arrancamos. Aquí está la pantalla de arranque. Ese debe ser PFSense ya instalado en nuestro Proxmox. Perfecto, va a empezar la primera fase de configuración a través de la consola, es donde vamos a hacer los ajustes en cuanto a la red. Aquí vamos a hacer el cambio
en la interfase de red. Seguimos aquí en la consola. Esperamos unos segundos más. Ahí reconoce el CPU. Perfecto. Aquí ya está haciendo la primera pregunta, como pueden darse cuenta. Nada más como ya está conectado al DHCP de mi proveedor, ya empieza aquí a arrojar ya información en pantalla. Y está y aquí como que nos perdemos con la pregunta. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a dar control C. Listo. Me pone el baño, no se asusten. Le ponen exit. Y otra vez exit. Listo. Va a volver a repetir ahora sí de nuevo el wizard. Ahora sí ya está la pantalla limpia porque ya nos arrojó lo que nos quería arrojar en pantalla. Ahora sí, él encontró dos interfaces de red. Dice, ¿sabes qué? Encontré dos interfaces. La EM0, que es la Intel E1000 que le asignamos. ¿Recuerdan? Que le asignamos aquí en el hardware. La E1000 que viene siendo nuestra WAN. Y el Virtio es nuestra LAN. Así de esa manera podemos, por eso las cambié, no les puse las dos Intel porque de fábrica nos pone la E1000 para las dos, por eso lo quise cambiar, para rápidamente diferenciarlas. Entonces en este caso me regreso aquí a la consola, yo sé que la EM0 es la WAN y lo puedo validar de la siguiente manera, como pueden darse cuenta aquí, la MAC address termina en 0F74 y la EM0 dice 0F74, esta es la WAN. Así que me está preguntando de entrada si voy a habilitar VLANs. No tengo VLANs. Lo puedo hacer, pero en mi caso no voy a utilizar VLANs para la WAN. Le digo que no. Me pregunta, dame tu interfase WAN. Dijimos que es la EM0. Y me pregunta cuál es tu interfase LAN. Es la BTNet 0. Enter. Confirmamos con el yes. Enter. Y. Enter. Listo. Ahora sí, se está configurando pfSense, ahí está comunicándose con mi proveedor de internet. Lo más seguro que ya le respondió porque aquí aparece DHCP 6. Solamente esperamos que termine la carga, empiece a levantar los servicios y nos coloque nuestra consola. Ya casi termina, un momento nada más. Yo sigo sin internet, sí, todavía no. Listo, aquí tenemos a pfSense a mano derecha, FreeBSD, pfSense, el hostname de fábrica, 2.7 punto de release. Aquí está la versión de compilación, aquí está la versión, la WAN EM0, como pueden darse cuenta, aquí ya me respondió mi proveedor de internet, me aplicó la 192.168.0.63, así viene de fábrica mi proveedor de internet, y me asignó IPv6 también. Y abajo tengo mi LAN. Como les comenté, es el 1.1, muy común, la voy a cambiar en este momento, hay que adaptarla a la 8.0 máscara 24. Así que seleccionamos la opción 2, le damos Enter, me pregunta cuál es la interfase que vamos a configurar, que es la LAN, opción 2, Enter, me pregunta si vamos a habilitarla por DHCP, no, esto aparece a partir de la 2.7, ya nos permite configurar las interfaces por DHCP, antes de estas versiones no, tienen que ser IPs estáticas. Así que le digo que no, va a ser estática. Y dijimos que es la 192.168.8.1. Enter, máscara 24. Si hay un gateway para salir a internet a través de la LAN, no. Enter. Vamos a habilitar DHCP 6, no. No le damos tampoco IPv6. Me pregunta si vamos a habilitar DHCP, sí, en la LAN. El rango 192, vamos a ponerle cualquier rango, 8.100 al 192.168.8.120. Listo. Si queremos invertir el GUI, la interfase a través del navegador de HTTPS, no. Digo que no. Que lo mantengan HTTPS. Listo. Dice que ya está configurado. Dice que para irnos, el siguiente paso, que es el wizard a través del GUI, a través del navegador, es irnos a HTTPS y la IP nueva de pfSense, que es la 192.168.8.1. Déjenme reviso acá, miren. Ya tengo salida de internet, ya me está respondiendo. Ya tenemos internet, como pueden darse cuenta. Pero todavía no terminamos, vamos a seguir el siguiente paso, que es a través del wizard, a través del GUI. Vámonos aquí a mi navegador y voy a apuntar al 8.1. Listo, es normal porque el pfSense genera un certificado que no está registrado, pero es normal que los navegadores manden este mensajito, pero es sano. Le damos en Advance y que proceda. Listo. El usuario de fábrica admin, la clave de fábrica pfSense, todo minúscula, le damos Enter. Empieza el wizard, le damos a dar Next. Next. El nombre dijimos que es firewall voz.local. Le cambiamos el nombre, firewall voz.local.
los DNS que dijimos, el Google y el de OpenWire, 8.8.8.8, 1.0.0.1. Quitamos esta opción. De esta manera le estoy indicando que no me interesan los DNS que me entrega mi proveedor de internet ahorita que se reconfiguró por DHCP, que quiero utilizar los que yo aquí le estoy asignando. Le damos Next. Aquí correcto esta parte, buscamos nuestra zona horario para que PFSense tenga la hora correcta. Tijuana, aquí busquen la suya. Next. DHCP la WAN, no hay problema, aquí le damos Next, solamente confirmamos. Igual la LAN ya está configurada, confirmamos. Una clave compleja para que mínimo si los van a hackear le batallen. Next. Terminamos un reload. Ya que si terminamos, yo tengo ya internet, como se pueden dar cuenta. Así que voy a prender en este momento una máquina virtual aquí que tengo para también probar salida a internet a través de otro cliente. Listo, Wizard completado. Felicidades, PFSense está ahora configurado. Le damos Finish y nos lleva al dashboard de PFSense. Ya tenemos corriendo a PFSense, quitamos aquí la parte de soporte. Ya tenemos PFSense corriendo bajo Proxmox. Así que cualquier equipo aquí dentro de cualquier máquina virtual ya puede salir a internet a través de PFSense en esta red que está protegiendo PFSense. Ya lo tenemos configurado. Vayámonos aquí a el Wizard, al dashboard. Vamos a ver el cliente. Vamos a configurarnos. A ver, Chóforo. Nos firmamos. Vamos a ver si le asignó ya IP. Status de DHCP-LIS. Aquí tenemos voz cliente 2. Le asignó la 8.10, como pueden darse cuenta. Ahí está, perfecto. Vamos a ver. Validamos. IP config. Aquí está 8.10. Debe poder navegar en internet. Vamos a validar. Vamos a irnos a la página de pfsense.org. Perfecto, no quiso navegar. Vamos a ver. ACDC, enter. No hay problema. Debe ser vamos a revisar los servicios. Status servicios. Vamos a darle aquí una patadita al DNS Resolver, que es el DNS aquí de PFSense. Un restar nada más. Nada es perfecto en la vida. Una patadita nada más para que arranque, como los bochitos. Ya terminó. Vamos a revisar con el cliente. F5. Listo. Ahí viene ya ACDC. Vamos a la página de freebsd.org. A ver, freebsd.org. Ahí viene, perfecto. A ver, en mi caso yo voy a la página de Linux. A ver, linux.com. Estoy navegando, estoy pingueando. Aquí no había problema con el DNS porque estoy pingueando por IP. El tema era con la resolución de nombre nada más. Pero falta que hacerle ajustes, pruebas a... No hemos hecho pruebas de PFSense, queremos nada más llevar a cabo una instalación en Proxmox. Ya después ya hacemos los ajustes. Lo importante es que el objetivo se cumplió. Ya instalamos PFSense en Proxmox. Entonces, vamos a ver, aquí ya cargó linux.com. Vayamos a la filmina. Aquí está Proxmox, corriendo PFSense. Entonces, ya podemos, mostramos cómo instalar PFSense en Proxmox. Las interfaces físicas conectadas cada una en su correspondiente sitio, una a la WAN y otra a la LAN. Entonces de mi parte es todo. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, los likes son bienvenidos. Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, welcomes. Adelante de favor aquí abajo del video. Y pues bueno, de mi parte es todo. Se despide su amigo Pedro el Perico Moreno. Saludos a toda la banda de PFSense a nivel mundial. Nos vemos hasta pronto. Hasta luego.